En octubre de 2025, un soldado retirado se internó en los Yarra Ranches, en el estado de Victoria, Australia, a unos 90 minutos al este de Melbourne, con un visor térmico de gama militar. Lo que captó esa noche no era lo que había ido a buscar. La silueta infrarroja mostró un animal de tamaño mediano moviéndose entre los árboles. No era un wombat, no era un wallaby. El observador, un hombre con décadas de entrenamiento en identificación visual bajo condiciones de visión térmica, describió una cola de inserción diferente a cualquier marsupial que conocía y una forma de moverse que no correspondía a ninguna especie de la región. Envió la grabación a un investigador de vida silvestre. La respuesta fue: estoy seguro de esto. El animal que el registro fósil dice que debería haber desaparecido del continente australiano hace 3.000 años, había sido filmado en térmica, a 90 minutos de la ciudad más grande de la costa este australiana. O eso sugería la grabación, o eso sugería el investigador. El expediente sigue abierto. El tilacino desapareció del continente australiano hace aproximadamente 3.000 años. Eso no es una fecha estimada, es una fecha confirmada por análisis de radiocarbono de alta resolución. Un estudio publicado en Biology Letters en 2018 por White, Saltré, Bradshaw y Austin analizó registros fósiles de alta calidad de diablo de Tasmania y tilacino en el continente australiano. La conclusión fue inequívoca. Ambas especies experimentaron una extinción sincrónica en el Holoceno tardío, con el límite de extinción en el continente situado hace unos 3.000 años. El mecanismo más aceptado es la presión del dingo, introducido en Australia hace entre 3.500 y 4.000 años por poblaciones humanas. El dingo, como depredador terrestre generalista, desplazó al tilacino en el continente. Tasmania, que el dingo nunca alcanzó, fue el refugio. 3.000 años de ausencia en el registro fósil del continente es una barrera enorme. Pero los Yarra Ranks no son exactamente lo que parecen desde un mapa. El artículo de White y colaboradores en Biology Letters es el estudio de referencia para la extinción continental del tilacino. Utilizó dataciones radiocarbónicas de alta calidad en muestras de fósiles de tilacino y diablo de Tasmania provenientes de sitios arqueológicos del continente. Los resultados confirmaron que la extinción en el continente fue real, sincrónica entre las dos especies y datada con suficiente precisión como para descartar una supervivencia posterior al periodo de expansión del dingo. Esto es importante porque establece el marco correcto para evaluar la grabación de los Yarra Ranches. No es el mismo argumento que la Tasmania de 1936. No es la misma historia que la Queensland de 2024. Es el continente australiano, donde la extinción del tilacino es 3.000 años más antigua que en Tasmania, y donde el mecanismo que la produjo, el dingo, sigue presente. Los dingos siguen en los Yarra Ranches. Sin embargo, hay algo que la datación fósil no puede decir: si algún individuo o una pequeña población reproductiva resistió en un enclave específico más allá de la fecha media de extinción del conjunto de la especie. Las extinciones no ocurren de forma uniforme. Se producen por contracción progresiva del rango. El último individuo de cualquier especie muere en algún lugar específico, no en todo el continente simultáneamente. Los Yarra Ranches forman uno de los parques nacionales más extensos del estado de Victoria. Su área protegida supera las 250.000 hectáreas de bosque montano, templado, selva lluviosa y cuencas fluviales con acceso muy limitado. El área alberga algunas de las zonas de bosque más densas del sur de Australia. Los árboles de Mountain Ash, Eucalyptus regnans, son los árboles con flores más altos del mundo
y crean una cobertura forestal que hace que la visibilidad desde el suelo sea extremadamente limitada, incluso en pleno día. El parque recibe millones de visitantes al año en sus zonas de acceso. Sus zonas de núcleo salvaje no tienen carreteras, no tienen infraestructura y la mayor parte no ha sido objeto de prospección sistemática de fauna de mamíferos. El hecho de que sea un parque nacional a 90 minutos de Melbourne no lo convierte en un espacio bien monitoreado. Lo convierte en un espacio que tiene zonas de acceso bien monitoreadas y zonas de núcleo que son, en términos de densidad de observación de fauna, prácticamente equivalentes a algunas partes de Tasmania. El soldado retirado que filmó las imágenes térmicas de octubre de 2025 operaba en una zona de acceso restringido del parque a varias horas de marcha de los puntos de entrada de visitantes habituales. Mientras el estudio de White, 2018, confirma la extinción continental hace 3.000 años, un análisis diferente publicado en 2023 por Brook y colaboradores en Science of the Total Environment, cuestiona la fecha de extinción en Tasmania, lo cual tiene implicaciones indirectas para la pregunta continental. Brook analizó 1.237 registros observacionales de tilacinos en Tasmania entre 1910 y 2019. La estimación probabilística resultante sugirió que la extinción en Tasmania ocurrió probablemente en algún momento entre finales de los años 80 y principios de los 2000, no en 1936 con la muerte de Benjamín. Esto no cambia lo que sabemos sobre el continente, pero cambia la forma en que evaluamos las afirmaciones de avistamientos en el continente. Si el tilacino sobrevivió en Tasmania durante décadas más de lo que el registro oficial indicaba, la pregunta es, ¿puede haberse producido una dinámica similar pero anterior en el continente? ¿Hay enclaves donde la extinción fue más tardía que la media? El registro fósil del continente no tiene la resolución suficiente para responder a esa pregunta a escala local. Confirma la extinción general. No puede descartar supervivientes tardíos en nichos específicos. En 2025, un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B por Salve y Vijay añadió una capa de complejidad que no estaba en el debate hasta ese momento. El estudio analizó el genoma del tilacino bajo la perspectiva de la selección relajada y la pérdida de genes durante las últimas fases de la existencia de la especie. La selección relajada es un fenómeno conocido. Cuando una especie declina a poblaciones muy pequeñas, pierde la presión selectiva que normalmente mantiene ciertos genes funcionales. Como resultado, puede acumular mutaciones deleterias con mayor rapidez de lo que una población sana toleraría. Lo que Salve y Vijay encontraron fue que el genoma del tilacino mostraba señales consistentes con este proceso, es decir, señales de que la especie había pasado por un periodo de población muy reducida antes de su extinción documentada. Esto tiene dos implicaciones. La primera es que el tilacino estuvo en números muy bajos durante un periodo anterior a 1936, lo cual es consistente con lo que sabemos sobre el periodo posterior al programa de recompensas de caza. La segunda es más interesante. Una especie con señales de selección relajada en su genoma es una especie que ha estado funcionando con una carga genética inusualmente alta durante algún tiempo. No necesariamente una especie extinta, a veces una especie que estaba en el límite. El estudio no afirma que el tilacino sobrevivió, documenta el estado genómico de una especie que estaba al borde. Lo que estaba al borde en 1936 puede o no haber cruzado al otro lado. Eso es lo que el registro genómico no puede decir. Saroff. El zoólogo Christopher Helgen
director de investigación del Instituto de Investigación del Museo Australiano, evaluó la situación en 2024 para Newsweek. Su posición fue la posición científica estándar. El tilacino está extinto. Ningún avistamiento reportado ha sido verificado con evidencia física. La probabilidad de que sobreviva una población es muy baja. Al mismo tiempo, la empresa de biotecnología Colossal Biosciences anunció un proyecto de extinción del tilacino que tiene como objetivo producir individuos utilizando ADN fósil recuperado. El proyecto ha recibido inversión significativa y tiene colaboración de investigadores de la Universidad de Melbourne. La existencia de ese proyecto tiene una paradoja implícita. Una empresa que invierte recursos en de extinción del tilacino lo hace bajo la premisa de que el tilacino está extinto, que no hay individuos vivos que conservar. Si hubiera alguna posibilidad razonable de que existieran individuos vivos, la prioridad científica sería encontrarlos y protegerlos, no recriarlos desde ADN fósil. Esto no es un argumento contra la supervivencia. Es un indicador de cuál es el consenso real de los investigadores que trabajan con esta especie. El consenso real dice que el tilacino está extinto. Y el consenso también dice que los Yarra Ranches contienen zonas donde un animal pequeño y esquivo podría circular durante décadas sin ser visto. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. La objeción más directa al avistamiento de los Yarra Ranches de octubre de 2025 no es zoológica, es logística. Los Yarra Ranches reciben millones de visitantes al año. Tienen una red de cámaras trampa instaladas por investigadores de la Universidad de Melbourne para el monitoreo de fauna en varias partes del parque. Tienen rangers con años de presencia en el terreno. Tienen senderistas, fotógrafos naturalistas y observadores de aves con equipamiento de alta calidad que cubren los senderos principales con una frecuencia que ningún parque remoto puede igualar. Si un tilacino circulara por los Yarra Ranches, ¿no lo habrían visto ya? La respuesta depende de dónde circula. Las zonas monitoreadas del parque corresponden a los corredores de senderos, las áreas de picnic, los puntos de observación. Las zonas de núcleo salvaje, donde el bosque de Mountain Ash crea una cobertura de dosel que absorbe más del 90% de la luz solar y donde la vegetación de sotobosque reduce la visibilidad a pocos metros, no tienen esa cobertura. Un tilacino, que el registro conductual del último individuo en cautividad y de los especímenes capturados describe como un animal que evitaba activamente el contacto humano y que utilizaba la vegetación densa de forma instintiva, podría circular en esas zonas de núcleo sin activar las cámaras trampa orientadas a los senderos. La grabación térmica de octubre de 2025 fue realizada en una de esas zonas de núcleo a varias horas de marcha de la red de senderos establecida. No donde hay cámaras, donde no las hay. Piénsalo con los datos que el registro científico ha producido. Un análisis fósil de alta resolución que confirma la extinción del tilacino en el continente australiano hace 3.000 años, con el dingo como mecanismo. Un análisis de 2023 de 1.237 registros observacionales en Tasmania, que sugiere que la extinción en Tasmania ocurrió décadas más tarde de lo que el registro oficial indicaba. Un estudio genómico de 2025 que documenta señales de selección relajada en el genoma del tilacino, consistente con una especie que pasó por poblaciones muy reducidas antes de su extinción documentada. Un experto del Museo Australiano que evalúa la situación y confirma el consenso de extinción, y una empresa de biotecnología con inversión significativa trabajando en de extinción, lo cual implica que el consenso activo de la comunidad científica es que no hay individuos vivos que encontrar. Frente a todo eso, la grabación térmica de octubre
de 2025 de un soldado retirado en los Yarra Ranches. Una silueta que un investigador de vida silvestre evaluó con la frase «Estoy seguro de esto». El expediente científico dice extinto. El registro de avistamientos sigue produciéndose. La cobertura de cámaras en las zonas de núcleo donde se concentran los reportes sigue siendo insuficiente. El soldado retirado no buscaba un tilacino. Tenía un visor térmico y una noche sin luna en un bosque de Mountain Ash, a 3 horas de marcha de la carretera más cercana. Lo que filmó no coincide con ninguna especie conocida de los Yarra Ranches. El investigador que lo evaluó dijo que estaba seguro. Lo que ninguno de los dos puede decir es qué ocurre en ese bosque cuando nadie tiene un visor térmico. El tilacino ha sido declarado extinto 3 veces en la historia de la ciencia australiana. Una vez en el continente, hace 3.000 años. Una vez en Tasmania, en 1936. Y nuevamente en Tasmania, cuando el gobierno australiano levantó la protección legal de la especie en 1986, 50 años después de la muerte de Benjamín, por considerar que ya no existía ningún individuo vivo. Cada vez que la ciencia ha declarado el expediente cerrado, el registro de avistamientos ha continuado. Esto no prueba que el tilacino sobreviva. Prueba que hay algo en la ecología de este animal, o en la psicología de los observadores, o en ambas cosas simultáneamente, que hace que el expediente sea difícil de cerrar. Los Yarra Ranges estaban ahí antes de Melbourne. Estarán ahí después. Si quieres seguir explorando estas historias, evidencia que las declaraciones de extinción no han podido silenciar, testigos que describen lo mismo en lugares distintos, preguntas que el registro científico plantea y que la siguiente grabación térmica puede o no responder, suscríbete a este canal. Cada semana, un nuevo documental. Y dinos en los comentarios, ¿qué haría falta para convencerte de que el tilacino existe en el continente australiano?